5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos en un episodio de nuestro programa ¿Por qué? Con Adrija y Shanaba. A través de este programa podemos conectar con los estudiantes que estudian español. ¿Por qué le interesa español? Yo soy Adrija, la entrevistadora de este programa ¿Por qué? Hoy tenemos otro invitado como un estudiante que estudia español en una universidad tan reputada en la India, Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Le encanta el español mucho. Así, vamos con Obik Dash. Hola Obik, ¿cómo está? Hola, estoy bien, regular, no tengo nada que quejarme y ¿cómo estás? Estoy bien y hoy quiero saber especialmente sobre su pasión por esta lengua. Así, empecemos con su presentación. Bueno, primeramente quiero expresar mis agradecimientos a Indo-Hispanic Language Academy para esta entrevista y a fin de darme la oportunidad para expresarme. Me llamo Ovik Das y soy de India. Vivo en un pueblito que se llama Uttarpara y que se ubica como 15 kilómetros de la capital de Kolkata, de la ciudad de Kolkata. Y después de pasar mi vida escolar en este mismo pueblo, hice mi licenciatura en literatura inglesa de Universidad de Kolkata en 2018 y en el último año, en 2020, me ingresé en la universidad que se llama Jawaharlal Nehru University y para continuar mi viaje del español. Mis aficiones son aprender español, ver series y animaciones japonesas y leer libros. Y también su interés por el español. Hay muchas razones para convertir mi afición en mi carrera. Me encanta el idioma español, me encanta mucho y hay muchas razones. Primeramente, es un idioma muy bonito y muy fácil de aprender. Y también quiero decir que la morfología, la gramática, el vocabulario, la pronunciación y muchos otros aspectos de este idioma son muy sistemáticos y más que el inglés. Y, por ejemplo, los verbos irregulares también llevan regularidades entre ellos. Y, y es un idioma que se habla por más de 500 millones de hablantes nativos y los países a los que pertenecen tienen muchísimas variedades en cultura, geografía, historia, estilo de vida y me atraen mucho. Y, y sabes que tiene ventajas en aprender un nuevo idioma extranjero, pero español, el idioma español tiene ventajas y oportunidades crecientes. Mm, como tiene muchas ventajas, como trabajos con respecto de sectores de informática, bancario, interpretación, traducción y muchos otros sectores. Y esas son mis razones para elegir este idioma como mi carrera. Vale, es maravilloso. Su perspectiva sea muy grande, ¿no? Sí, ok. Gracias, pero sí, hay otras razones también, pero quiero ser breve. Sí. Vale, díganos sobre su viaje del español, especialmente cómo empezó su viaje. Bueno, empecé mi viaje del español, mi aprendizaje de hace 2 años. Y
Entonces, estudiaba sí, tercer año, en el año final de mi licenciatura en inglés en la Universidad de Kolkata. Y siempre escuchaba música latina sin entender, sin entender mucho. Vale, la música ha ayudado a su español siempre en alguna manera, ¿no? Hay otras que le ayudó aparte de la música. Aparte de música, usé muchos recursos como libros gramaticales y libros de vocabulario, y también usé podcasts y, y tenía algunos amigos de varios países hispanohablantes y, y solía hablar y platicar con ustedes, lo siento, con ellos un poco. Ay, sí, esas son las maneras. Y para ser honesto, para ser sincero, es que estaba harto de mi carrera de inglés. ¿Por qué me gustaba inglés, el idioma inglés tanto? Pero la manera en que se evaluaba, mm, no soporto. No soportaba esta manera. Y en aquel entonces me registré en un curso principiante de español en Rabindra Bharati University, y que se encargaba por una nativa de Barcelona. Y después completé un curso comunicativo de Gulpar, y, y entonces hice dos cursos uno tras otro en IHL, donde aprendí y donde amplié mi, mi, mi conocimiento. Y además de esto, también volví consciente de las carreras y las oportunidades de enseñanzas superiores en español. Y en aquella época también di mi primera entrevista de mi vida en español, y fui seleccionado para un puesto de trabajo en español en una empresa multinacional. Y creo que, creo que a mi juicio, a mi entender, creo que el autoaprendizaje es la técnica más eficaz para desarrollar nuestras habilidades en cualquier idioma, en cualquier idioma. No solo español, pero otros idiomas también. Y uno se debe esforzar para encontrar la manera o el método que le apetecería y para mejorar. Y, y eso es todo sobre un viaje. Ok. Usted se ha graduado en inglés, así puede decir, ¿cómo el español le interesa tanto que usted quiere completar su licenciatura otra vez en esta lengua? Sí, es que cuando estudiaba inglés en la Universidad de Kolkata, no me di cuenta que algo como Jawaharlal Nehru University, una universidad donde un estudiante ah, pudiera estudiar español, pudiera existir. No sabía nada sobre el futuro con este idioma, no sabía nada. Y también tenía estrecheces financieros en mi familia, y un día el profe de IHL nos avisó sobre la gran importancia de hacer licenciatura y maestría de una universidad como JNU. Y eso levantó mis esperanzas, y decidí prepararme para el examen de entrada. Y usted estudia su licenciatura en una universidad tan reputada en la India. Y hay otras universidades también, ¿no? Como IFLU, DUN, Delhi University y también Instituto Cervantes del gobierno de España. Así, ¿por qué eligió solamente JNU?
No estoy seguro de que Instituto Cervantes ofrezca la licenciatura en español, pero hay muchas universidades, es cierto. Mm, pero elegí Jawaharlal University por muchas razones. Es que el, uh, uh, el desempeño académico y las normas de la enseñanza en GNU son superiores. Y, y GNU es una universidad conocida por sus facultades líderes y también por su énfasis en artes liberales. Y para un estudiante que, como yo y como muchos que provienen de una familia no tan próspera, tiene muchas ventajas y tiene muchas oportunidades. Por ejemplo, la tasa y los otros gastos de quedar y estudiar ahí son muy bajos y más bajos que, que todas otras universidades en India. Y también, por ejemplo, si un candidato quiere dar el examen de entrada, no, no tenerse, no tiene que mudarse en algún lugar tan lejos. Por ejemplo, en Oeste Bengala hay 4 centros de examen, hay cuatro lugares y hay muchas ventajas también y por esas razones, elegí GNU. Así quiere continuar sus estudios en GNU después de su licenciatura. Sí, quiero continuar. Sinceramente quiero continuar y ahora estoy preparando para la maestría. Es que cuando un estudiante entra en GNU para hacer licenciatura, tiene que empezar de punto cero, de punto principio, con alfabetos. Y ahora estoy preparándome para la maestría y también quiero hacer uh, estudios superiores. Sí, Ok, después de su licenciatura, quiere perseguir su carrera en maestría. sí, quiero perseguir. Vale. Díganos su preparación para inscribirse ahí. Sí, sí, eso es importante decirlo. Es que uno, uno debe aprobar un examen de entrada para inscribirse allí. Y lo más destacable sobre este examen es que no tiene nada que ver con el aptitud de español. Y el examen se trata de como conocimiento general sobre algunos países como Alemania, Rusia, Corea, Japón, España, como los países de Medio Oriente y también India. Y hay otras partes como gramática y vocabulario de inglés y también razonamiento lógico, que se llama en inglés es muy popular como logical reasoning. Y sí hay muchos sitios web y quiero decir que el mejor recurso para la preparación es el Internet. Sitios web como Wikipedia, Británica y son súper útiles. Y también hay muchos canales en YouTube y en Telegram que pueden ayudar a los estudiantes a preparar y también calificar el examen con buenos puntos. Gracias por sus puntos. Me parece que le ayude unos espectadores con sus puntos sobre la preparación que quiere perseguir sus carreras en GNU. Sí, espero que sí, espero que sí. Sí, gracias. ¿Qué le parece
¿Cuáles son las universidades mejores en la India para estudiar español como una licenciatura? Hay alrededor de 8 universidades en India para estudiar español, el idioma español como licenciatura. Y las mejores son Jawaharlal Nehru University, Delhi University, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia y English and Foreign Language University, que está situada en Hyderabad. Vale, ¿y qué le parece sobre las oportunidades en su carrera después de su licenciatura o tus planes futuros? Sí, sí, después de completar una licenciatura o también maestría de Jawaharlal Nehru University, las oportunidades de carrera son desbordantes y hay un sinfín de trabajos, si el candidato tiene un buen nivel o alcance o pericia del español. Y hay muchos trabajos, por ejemplo, uno se puede dedicar a traducción o interpretación en las empresas multinacionales como Capgemini, IBM, Wipro, Amazon, Concentrix y muchas otras. También hay trabajos en turismo como el guía turístico, y en el sector bancario también hay muchos trabajos, los bancos internacionales. En las embajadas también hay trabajos, hay proyectos, y en negocios internacionales como traductores hay muchos puestos. Y hay un montón de trabajos en los países hispanohablantes, porque India tiene una buena relación de negocios con estos países. Y si alguien tiene el título de maestría, también puede enseñar el idioma español en las escuelas y institutos privados en India. Muchas oportunidades, muchas, ¿no? Es un mar de las oportunidades. Sí, 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 sí. Y muchas gracias por la entrevista y mucha suerte por su futuro. Muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Así, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado este episodio y muchas gracias por ver este video. So that's all for today's episode. We hope that you all have liked this episode of Por qué, and thank you very much for watching this video. No olviden dejar sus comentarios y suscribanse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones. Don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to watch further updates. Así, nos vemos 2 semanas después en el sábado con otro invitado. So see you the week after next on Saturday with another guest. Till then, take care, stay safe and spread Spanish. Y hasta la próxima.